que abre una nueva manera de pensar y que correspondería, lentamente vamos hacia ello, al texto que acabo de citar. Lo que ahora nos se propone, este modo de pensar, hay que ver, es partir no ya, o no ocuparse ya de las estructuras del comprender, sino de lo ya allí comprendido. No tanto, diríamos así, cómo es este acontecer del comprender según sus momentos estructurales constitutivos, sino qué es lo que allí comprendo, de ese modo, acerca del hombre y de la totalidad de lo que es. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es hacerse cargo de las estructuras, eso es todo ser y tiempo. Y otra cosa es ya ocuparse materialiter de aquello que es comprendido. Para ser más preciso, voy a leer algo que es mío, no de Heidegger, y que Heidegger me disculpe. En esta filosofía así entendida, se da un paso decisivo cuando se advierte que sí es cierto que el hombre nace allí donde hay la señalada comprensión. Ser hombre es comprender. Pero en verdad, y este es el paso decisivo, no puede dejarse de advertir que si bien individualmente nacemos en esa comprensión, lo humano como tal ha nacido antes que nosotros como individuos. Cada uno de nosotros pertenece a una historia. Y esa historia humana ha comenzado, sí, con la comprensión y la palabra. Cosas, comprensión y palabra, comprensión, palabra, hombre, han sido y siguen siendo de distintas maneras un único acontecimiento. Aquí puede resonar, y debería resonar, no voy a citarlo, no voy a citar texto, por ejemplo, Carlos. Pero ese comienzo de lo humano como tal, ha sido en comprensiones y en palabras que no son las que cotidianamente usamos. La fundación de lo humano se halla en los textos de los grandes mitos de las distintas culturas y se continúa luego en las grandes creaciones literarias, que serán grandes precisamente en cuanto se hallen cerca de esas palabras mítico-poéticas fundacionales, como prolongación interpretativa, en principio no necesariamente consciente de las mismas. Entonces, en la base, lo mítico, y luego la literatura, que no es sino un despliegue interpretativo de lo mítico. Todas nuestras comprensiones y palabras cotidianas, en particular en cuanto conllevan ocultamente siempre una visión abarcadora de la realidad, eso es mundo finalmente para Heidegger, provienen por caminos a veces torcidos, a veces directos, de aquellas palabras de la fundación mítico-poética y literaria de lo humano. Así entonces, antes de cualquier palabra y de cualquier comprensión, ya ha acontecido lo humano y su sentido en distintos discursos de una naturaleza muy particular. Allí no hay discurso de fundamentación conceptual. Lo que se nos presenta son los colores, los sonidos de lo humano en relatos de concretez radical. Podemos llegar, y además con referencia siempre a lo sagrado. Concretez radical que tiene la rara capacidad de hacer que quienes los leen o escuchan se sientan o se hayan sentido particularmente involucrados. Es decir, entonces, que según esto, ven cómo se ha pasado de las estructuras de comprensión a lo comprendido, y de lo comprendido a aquello que es originariamente comprendido. ¿Ah? El hombre nace allí. Ahí empieza a haber algo así como hombre.
pero en un lenguaje que no es el lenguaje que nosotros usamos en la filosofía. Entonces, si esto es así, debe entenderse la filosofía como interpretación, es decir, lectura conceptual de lo allí dicho. Así, la filosofía es una hermenéutica. Esta es una palabra compleja. En una oportunidad, recogiendo por las distintas lecturas las acepciones del término hermenéutica, yo al menos encontré 11. No disparatadas, es decir, no desconectadas entre sí. Cada una va como agregando algo. No voy a entrar, por supuesto, en eso. Por otra parte, si lo que acabamos de decir es cierto, si nos preceden los lenguajes mítico-poéticos y los lenguajes de la literatura, como poesía como creación, como invenire, pero en el doble sentido de encontrar y poner de manifiesto. Como encontrar y crear, pero que es un crear, que es un encontrar que es un crear. Si esto es así, la filosofía no podría hoy prescindir de la poesía y además no podría prescindir de la tarea de los críticos de la literatura, es decir, la crítica literaria, porque es tarea de la crítica literaria ponernos ante los ojos los sentidos de los diversos textos literarios en su propio lenguaje, que no es filosófico, para que a partir de allí recién comencemos la tarea filosófica. Entonces, poesía, crítica literaria y filosofía. Fíjense que entonces cobra sentido que exista una facultad de filosofía y letras. Casi habría que decir una facultad de letras y filosofía.